Esta mañana, como le decía, pues vamos a celebrar la Cena del Señor. Y un poquito relacionado siempre nos trae a la mente, la Cena del Señor nos trae a la cabeza la muerte de Jesús, ¿no? Que es uno de los pasos fundamentales en el proceso de la salvación, o la forma en que Dios usó para salvar al mundo. Y me venía a la mente unas imágenes respecto a reflexionar sobre, hablando de la muerte, cómo a través de la historia, a través de las épocas, el hombre ha inventado, incluso para esto, muchas formas de dar muerte o dar una pena de muerte a una persona. Y encontré muchas. Obviamente en cada fase de la historia había determinadas maneras de ejecutar a las personas, y ahí quise poner solamente cuatro que yo creo que todos las conocemos, todos las hemos visto, tal vez en alguna película, en algún programa, en algún documental. Y me llamó mucho la atención. Generalmente en nuestra cotidianeidad, pues no nos paramos a reflexionar sobre, bueno, ¿y cómo es esto de la pena de muerte? ¿Y qué experimentan las personas que tienen la desfortuna de pasar por este proceso? Y me detuve en el de la inyección letal. Quise leer un poco, porque pues, insisto, no todos los días uno pues dice, a ver, vamos a ver qué pasa y cuál es el proceso de esta pena de muerte. Y pues la verdad es que es sorprendente, porque pues es una práctica que comúnmente en varios países se aplica al día de hoy. Y el proceso de las personas que son sentenciados a morir bajo una inyección letal, pues obviamente empieza desde una sentencia, ¿no? Le dan una sentencia, y de la sentencia a la ejecución no solamente pasan 2, 3, 4 días, pueden pasar meses incluso. Y entonces imagínense ustedes la mente de esta persona en saber que sus días están contados. Bueno, a partir del momento en cuando llega la fecha de la ejecución, por ley tienen la oportunidad de las últimas 24 horas pedir ciertos deseos y qué es lo que más quieren hacer antes de ser ejecutados. Y dentro de esto, obviamente, tienen la oportunidad de pedir de cenar el platillo que quieran. Tienen oportunidad de hacer una llamada. Pueden ver televisión, pueden ver película, pueden escuchar música. Y entonces les dan, entre comillas, la oportunidad de vivir sus últimos minutos de la manera que ellos quieran. Obviamente no hay más información de saber si alguien llegó a pedir algo fuera de lo ordinario o lo extraordinario. Pero ya en el proceso de la ejecución, hay gente que está viendo la ejecución, y la inyección letal lo que produce es una situación en el cuerpo en donde el proceso de la muerte va a llevar de 3 a 5 minutos aproximadamente, ¿sí? En el momento en que aplican a través de la vena los químicos, el cuerpo empieza a reaccionar, y el sentenciado empieza a sentir un escalofrío, una sensación de ardor, una quemazón, y al final, viene un paro cardíaco. Hasta ahí nos quedamos, y paso al entendiendo de las penas de muerte, que también existió la crucifixión. Y leyendo un poquito sobre esto, voy a leer para ustedes, creo que no se alcanza a ver, la crucifixión. Dice, como en otras culturas mediterráneas, esta forma de ejecución
Se empleó en la antigua Roma hasta el 337, año en que fue abolida por Constantino. Esta práctica penal exhibía el bajo estatus social del reo y no se aplicó ni a aristócratas ni a ciudadanos del imperio. En un principio, esta pena se destinó a los esclavos. Más tarde fue extendida a los crímenes de alta traición. También fue una práctica común para rebeldes, asesinos odiados y criminales procedentes de las provincias a los que los romanos crucificaban en distintas posiciones, siendo considerado el modo más vergonzoso y humillante de morir. En las culturas de la antigüedad, para que una muerte fuera honorable necesitaba del sepelio del difunto. En la práctica de la crucifixión, el reo era bien atado o clavado en un madero, entre árboles o bien en una pared, dejando el cuerpo allí hasta que falleciera, mutilado y devorado por los buitres y otros animales carroñeros como escarmiento y una gran deshonra. Sobre el reo se estableció además la costumbre de fijarse una especie de rótulo o titulus sobre el madero con una inscripción que lo describiera. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. Era una tradición la crucifixión y como dice aquí la historia, pues no era para cualquiera, era para los peores criminales en aquella historia, en aquella época. Y pensando un poquito ya en lo que Jesús iba a padecer, nuestra lectura de hoy está en Juan 17. Generalmente, hermanos, cuando hablamos de la cena del Señor, yo traigo mucho a la mente, siendo niño, que parecía que a veces era algo, yo lo veía como un ritual a veces, ¿no? Donde todo en silencio, casi todos muy tristes, con una solemnidad, como si en efecto estuviéramos velando a alguien. Y realmente creo que en la crucifixión de Jesús sí pensamos obviamente en su sufrimiento, en el padecimiento, porque humanamente pues es lo primero que nos viene a la cabeza, el decir lo que Jesús sufrió. No es que no sea importante. Y vamos a ver en Juan 17 lo que habla este pasaje, todo el capítulo. Está formado por tres escenarios o tres círculos donde Jesús hace una oración. Y Jesús en Juan 17 del 1 al 5 hace una oración por él. Después hace otra oración, o en su misma oración habla de los discípulos, y en la última parte del libro de Juan habla precisamente de los que habían de creer. Vamos a leer San Juan del 17, del 1 al 5, dice el título: Jesús ora por sí mismo. Versículo 1: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú le enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Cuando yo leía estos versículos, la verdad es que me quedé sorprendido, porque en Juan 16 el Señor Jesucristo está con sus discípulos y les está explicando lo que viene, que Él va a partir, que Él los va a dejar, que va a dejar al Espíritu Santo, y les dice que no teman, que el mundo los va a aborrecer, pero
dice, no temas, yo estoy contigo. Y después de que Jesús se despide de ellos en Juan 17, por eso dice, después de decir estas cosas que ya les había explicado a los discípulos, se separó y empezó a hacer una oración. En el versículo 1, la forma en que ora Jesús, dice que miró al cielo. No es que se hincó, inclinó su rostro, cerró los ojos, sino Jesús miró al cielo como una señal de dirección al Padre. Y de una persona que sabía que iba a morir, humanamente hablando, él pidió, primeramente, sabía que había llegado la hora. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Cuando Jesús empezó su ministerio, de hecho, en otra parte de la Biblia se menciona en las bodas de Canaán. Y ahí María le dice a Jesús, oye, Jesús, ya se terminó el vino. ¿Qué le contestó Jesús? No es la hora. Dice, no, mi tiempo no ha llegado, no es la hora. Jesús tenía perfectamente claro qué es lo que él tenía que hacer, que era manifestar su poder. Y aquí sí reconoce él que dice, ha llegado la hora. Y Jesús pide una oración al Padre y pide que Dios se glorifique en todo el evento que viene, aún sabiendo que él iba a morir. En el versículo 2 habla de la autoridad, pues has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Colosenses dice que Jesús es el sustentador de la creación. Nuestro Señor Jesucristo, yo me lo imagino y me gusta mucho imaginar a Jesús. La Biblia no describe cómo Él era físicamente, pero para padecer el tiempo que Él estuvo en la cruz, cargar una cruz hasta el monte, Jesús era un hombre fuerte. Era un hombre que yo me imagino que donde Él se paraba, la autoridad de Jesús cualquiera la podía notar. Y de hecho, creo que Jesús era un hombre de mucho carácter. Cuando la Biblia nos narra que llegó al templo y corrió a todos, yo me imagino a un Jesús fuerte, celoso, con mucha autoridad y siendo Dios mismo. La autoridad de Jesús no era debatida por nadie. En el versículo 3, que aquí es la parte bien importante del mensaje, dice, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Aquí está el mensaje, hermanos, en que ya lo había dicho en muchas ocasiones, y aquí en esta oración lo reitera, que la única manera de conocer a Dios y de tener vida eterna es a través de Jesús. La vida eterna no la vamos nosotros a vivir a partir de que morimos, porque realmente dice que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, en ese momento tenemos vida eterna. Versículo 4, cumplió con la obra. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido la tarea que Dios nos ha dejado en esta tierra? Y en el versículo 5 habla de que Él ya existía desde antes. Cuando creó Dios al mundo, en Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Jesucristo ya existía, no es que iba a morir y entonces dejaba de existir. Él siempre ha existido. Y en la oración también lo menciona de esa manera. Jesús ora por sus discípulos, que es el otro círculo en el que vamos a hablar. Del versículo 6 al versículo 19, es un texto muy largo, voy a leerlo para ustedes. Dice, te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Estos versículos
están enfocados a los discípulos. Versículo 7, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino porque lo que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado, para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Versículo 14, les he dado tu palabra. El mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. El Señor Jesucristo habla de sus discípulos. Él estuvo preparando y 11 de ellos tienen una tarea muy importante. ¿Qué tan importante fue? Que el Señor Jesucristo en esta oración los incluye a ellos. A través de esos discípulos, hermanos, la tarea era salir y evangelizar, predicar a todo el mundo. Años y años han pasado desde esta oración del Señor Jesucristo. Y hace unos días escuchábamos aquí de una parte de la misión que se está buscando es llevar el mensaje a un segmento de Oaxaca donde no ha llegado el evangelio. Dios tiene sus tiempos. Y yo lo reflexionaba cuando leía, decía, bueno, obviamente los discípulos fueron personas muy especiales. Jesús habla mucho sobre que no somos del mundo. Nos ha puesto en el mundo con una tarea, con una función. Y el ser discípulo de Jesús sí implica enemistades contra el mundo, porque generalmente cuando la gente sabe que somos cristianos, tienen una idea equivocada de que nos creemos, o a veces incluso decimos que somos especiales porque somos los hijos de Dios. Entonces la gente no entiende esa parte. Y entonces ayer con una persona platicaba un poco de lo que es el cristianismo, y esta persona me decía, oye, pero ¿por qué hay varias ramas? ¿El cristianismo es así en varias ramas? Porque tengo un amigo que se va a ir a trabajar a España y nos dijo que está buscando una iglesia, y entonces empezamos a hablar de las iglesias bíblicas, de las iglesias pentecosteses, y es algo que cuando yo le explicaba, me decía, pues es que no entiendo como por qué unos hacen una cosa y otros otras y todos son cristianos, ¿no? Entonces, por eso Jesús mismo y en los discípulos dice que sean uno, que tengan una unidad. No solamente podríamos pensar que la unidad es pues hacer lo mismo, ir a los mismos lados, pero es la misma forma de pensar, lo que Jesús les había enseñado. Y ser discípulo de Jesús implica hacer la tarea. La última parte de la oración, del versículo 20 al 26, que es lo que hoy leímos, dice: Jesús ora por los creyentes. Versículo 20. Dice: no te pido solo por estos discípulos, hablando de los 11 que tenía,
porque uno ya se había descarriado, como el versículo lo menciona, dice, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué tan especiales somos, hermanos? ¿Qué tan especiales somos para Jesús? Que antes de morir, antes de ser arrestado, Él pidió por ti y por mí. Si alguien piensa, bueno, pues yo no existía en ese tiempo, pues sí, es cierto, humanamente no existíamos, pero Dios ya nos conocía. Y Jesús, antes de morir, no pide por Él, no pide por evitar el sufrimiento, no piensa en Él como ser humano y se preocupa por nosotros. Y le dice al Padre, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. El versículo 21, 22 y 23 que vamos a leer. Vean qué tan importante es lo que Jesús pide. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria para que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Por qué Jesús pedirá y menciona 3 veces que seamos uno? Uno en pensamiento, uno en el sentir. Hoy en todo el mundo, la humanidad vive divisiones en todos los sentidos. Políticamente hablando, unos piensan de una manera, otros piensan de otra, se hacen divisiones y entonces empieza un poco la lucha por ver quién tiene el control de las cosas en la tierra. Hay divisiones de poder económico, países poderosos, que el mundo practica esta separación. Y entonces a través de estas separaciones vienen los problemas. Hoy, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Porque los discípulos iniciaron con un solo evangelio. Y entonces, hoy en día, yo creo que los dedos de las manos no nos alcanzarían para, por lo menos decir, pues yo conozco estas religiones. Hay muchas. Y estas divisiones de las que en el mundo se viven hoy, por ejemplo, pues provocan problemas o pleitos entre países. Hoy estamos viviendo, nos está tocando ver los estragos de una guerra entre 2 países, ¿no? Rusia y Ucrania, que uno le está queriendo arrebatar un territorio al otro, y entonces viene esta división, esta guerra, y que de alguna forma no solamente son estos 2, empiezan a involucrarse más países, y esto pues obviamente tiende a complicarse más, y todos vamos a tener efectos negativos de esa guerra. Si alguien pensaba y decía, pero pues a mí en qué me perjudica, sí hay repercusiones cuando hay una guerra, porque hay muchos intereses y el tema económico es el que sale a relucir, ¿no? Independientemente de los daños ecológicos y todo lo que viene. Y entonces viendo hacia el interior de la iglesia, cuando hay división, ¿qué pasa? Poco los mismos fenómenos, ¿no? Problemas entre nosotros, discusiones, gente que ve cualquier situación de un problema y a lo mejor lo más conveniente dice, mejor me retiro y no se habla del problema. Entonces,
Por eso yo encuentro que es tan importante que Jesús se enfatiza y dice que sean unidos, que sean uno. Y en el versículo 24, ya para ir finalizando, me encuentro con algo totalmente hermoso, que conociéndonos Dios y de dónde nos rescató, el Señor Jesucristo le dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo voy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. ¿Cuál era el deseo de nuestro Señor Jesucristo en ese momento? O sea, el Señor Jesús va a morir, va a padecer, va a tener una separación también del Padre. Y lo que Jesús le pide es que estemos con Él. Dice: quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué tan especiales podemos ser como para que Jesús anhele que estemos con Él? Cuando nosotros estamos con gente a la que estimamos, a la que queremos, y estamos lejos, pues sí hay un hueco ahí, ¿no? Cuando hay alguien al que queremos que no está junto a nosotros, pues se sufre esa separación. Y nuestro Señor Jesucristo en una oración le pide al Padre que quiere estar, que estemos con Él, que estemos juntos. Y yo la verdad es que me gusta pensar en que algún día pues vamos a estar con Jesús platicando, que vamos a poder estar junto a Él. ¿Qué de especial tenemos para poder aspirar siquiera a estar junto a Él? Y Jesús lo deseó, lo oró, lo pidió y nos hizo una promesa. De hecho, Él dijo: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y aquí en la oración lo vuelve a decir. ¿Qué de especial tenemos, hermanos? Solamente haber creído en Jesús. Versículo 25 dice: oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. En estos tiempos Jesús sigue estando con nosotros. Dice: y seguiré estando con ellos, manifestando el amor y esperando ese glorioso día. Jesús no se quedó en la cruz, y siempre recordar al Señor no es motivo de ponernos tristes, de pensar en que solamente Jesús sufrió, sino que era un paso que Él tenía que dar para cumplir el plan que Dios había trazado. En esta imagen, nuestro Señor Jesús está clavado en la cruz. Pero ese dolor físico no le importó, porque en toda la oración Jesús jamás habló del desgaste del sufrimiento físico. Creo que como humanos todos nosotros quisiéramos morir en la cama y ya no abrir nuestros ojos, ¿no? Creo que la gran mayoría anhelaríamos una muerte tranquila, una muerte no dolorosa, y tal vez pocas veces pensamos en eso. Jesús fue sentenciado a muerte y lo que Él siempre pensó fue en nosotros. Y resucitó, que esa es la fiesta. Nuestro Señor Jesús resucitó y prometió volver por nosotros. Vamos a participar de los elementos, recordando esto, hermanos.
la oración de Jesús nos incluyó a nosotros. A cada uno de ustedes lo incluyó. Dios no nos ha olvidado. Y esta tarde vamos a recordar su muerte, su crucifixión, su resurrección. Y también dice la Biblia que anunciamos su venida cuando celebramos la cena del Señor. Dice 1 Corintios, si quieren tomar su pan, dice: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Voy a hacer una oración por el pan. Pueden tomarlo. Señor Jesús, te damos muchas gracias y entendemos que tu muerte, que fue una sentencia que un hombre te dio y que era parte del plan perfecto que Dios tenía. Y reconocemos, Señor, que esa muerte, ese padecimiento, ese sufrimiento físico era necesario, pero en tu palabra encontramos que realmente, Señor, lo que a ti te necesitaba en ese momento era la unidad con Dios Padre. Y a través de la Biblia hoy vemos que en estos momentos finales, Señor, tú rogaste por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque a través de tu muerte hemos podido alcanzar la salvación, y te damos la gloria y reconocemos que tú eres el único Dios y que a través de ti solamente hay salvación. Te alabamos en Cristo. Amén. Pueden comer, hermano. El versículo 25 de Corintios dice: así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Vamos a orar por el vino. Señor, te damos gracias porque al derramar tu sangre pagaste por nuestros pecados. Te damos gracias porque la salvación nos ha alcanzado. Y Señor, pedimos que también este evangelio podamos nosotros compartirlo y alcanzar a quienes no te conocen. En nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, hay gente, hay amigos, hay compañeros, hay familiares que no te conocen. Y Señor, esto es lo que tú quieres. Señor, que más sean alcanzados. Es una tarea que tenemos. Y gracias porque a través de este momento en que recordamos tu muerte, Señor, sabemos que pagaste en lugar nuestro. Y gracias porque también has resucitado. Y porque algún día, Señor, estaremos contigo. Gracias porque estás preparando un lugar para nosotros. Y cuán especial nos hace sentir el saber esto. Te alabamos, Señor Jesús.
en tu nombre. Amén. Pueden participar, hermanos. Vamos a hacer una oración final. Les pido que se pongan de pie. Vamos a concluir. Señor, te damos gracias porque tus tiempos son perfectos. Gracias porque cada uno en este momento hemos recordado tu muerte. Hemos recordado que somos hijos tuyos, que tú nos compraste, Señor, y que nos has regalado la vida eterna, porque no tenemos nada bueno y que día a día es necesario depender de ti, porque cada día trae un afán diferente y alejados de ti, Señor, solamente fallaríamos. Bendícenos, Señor, bendice esta iglesia, permite que podamos ser unidos, que tengamos un mismo sentir y que como cuerpo de Cristo, Señor, podamos funcionar perfectamente. Gracias por esta tarde, bendícenos, bendice el día de cada uno. Y Señor, gracias por cada persona, por cada hermano, por cada miembro de este cuerpo. Señor, tú conoces a cada uno y queremos pedirte, Señor, tu bendición, tu cuidado. Y gracias nuevamente porque nos ha tocado, nos has puesto a vivir en estos tiempos. Y Señor, queremos llevar fruto para ti. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.